Muy bien, el tema de hoy se titula El paganismo. En este pequeño seminario que tenemos, vamos a analizar las diferentes grandes religiones que presenta la palabra de Dios y vamos a verlo en el contexto de la historia y lo que tiene que ver también en el tiempo del fin, para entender mejor este mundo y el origen de las cosas y para poder entender mejor en el tiempo del fin qué posición tomar para estar del lado de Dios, del lado de la verdad. En ese sentido, quiero decirles que Apocalipsis 12, versículo 9, cuando nos presenta el gran conflicto que hubo en el cielo, de que el gran dragón, la serpiente antigua, fue lanzado fuera del cielo a la tierra. Aquel personaje que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es un versículo muy poderoso que posiblemente lo hemos leído muchas veces, donde el enemigo de las almas recibe 4 nombres diferentes, 4 sinónimos. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí nos indica que fue lanzado fuera del cielo, a la tierra, junto con sus ángeles. Ahora sabemos que cuando el diablo y sus ángeles fueron lanzados fuera del cielo a la tierra, aquí en la tierra ellos ahora son conocidos bíblicamente como los demonios o los espíritus inmundos. Pero el versículo nos dice, el versículo indica que engaña al mundo entero. Y estos realmente son palabras mayores. ¿Engañar al mundo entero? ¿Será que Dios está hablando aquí de manera simbólica o literal? ¿Realmente fue engañado el mundo entero por el diablo en sus diferentes manifestaciones? Es muy interesante porque el diablo, tal como aquí recibe 4 nombres, él siempre viene disfrazado de diferente forma para seguir engañando. A él no le importa cómo él aparece, como un dragón, como una serpiente antigua, como el diablo, como Satanás, como un ángel de luz. Y hay otros sinónimos más en la Biblia. Lo que le importa a él es engañar al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Ahora, el versículo nos indica en el segundo nombre que aquí el diablo recibe, la serpiente antigua, nos lleva directamente desde el Apocalipsis hasta el Génesis, pues fue ahí donde el diablo apareció en la tierra por primera vez como la serpiente antigua. Es decir, ustedes recuerdan el relato en Génesis, capítulo 3, donde el diablo aparece como la serpiente antigua, engañando a la primera pareja, engañando aquí a Eva, y luego también, lamentablemente, Adán también se unió a la gran rebelión contra Dios. En aquel entonces, Dios había dado claras instrucciones. Nosotros conocemos Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La instrucción era muy clara, la palabra de Dios era muy clara. No se debía comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quería proteger a sus hijos para que no conozcan el mal, el lado del mal.
Los hijos de Dios, Adán y Eva, conocían muy bien el bien. Ellos conocían el amor de Dios. Ellos conocían la armonía, la santidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad. Ellos vivían felices mientras que no comían de ese árbol. Ellos conocían muy bien el bien, pero Dios no quería que conozcan el mal. Es por eso que lo puso bajo condena de muerte el día que de él comieres. Ciertamente morirás. Pero entonces en Génesis 3 viene la serpiente antigua, el diablo. Y se acerca a Eva en el versículo 1, sembrando la duda con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Estás segura? ¿Te dijo Dios eso? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí vemos el origen de la religión del diablo. El diablo tiene una religión que se originó aquí. Y esta religión que él fundó es lo que conocemos como el paganismo. El paganismo es, y aquí descrito con su primera doctrina que el diablo puso aquí en la religión que él estableció, contraria a la doctrina y la enseñanza que Dios había hecho cuando él había dicho, ciertamente moriráis. Y el diablo dijo, no moriréis. Entonces, aquí vemos que en la primera doctrina que el diablo puso aquí en su religión, que es el paganismo, impuso lo que es la creencia en la inmortalidad del alma. En el espiritismo, la creencia de que no te vas a morir, tú vas a ser como Dios. Ojo, Dios es inmortal, tú también serás inmortal, no moriréis. Sabemos esto porque en el libro de Primera de Timoteo 6:16, si quieren anotar, Primera de Timoteo 6:16, dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Al decir, no moriréis, sino que seréis como Dios, ustedes van a ser inmortales también. Entonces, hemos encontrado aquí una situación muy delicada. El ser humano, a lo largo de los siglos y los milenios, ha ido muriendo efectivamente. Y nadie podría creer en el concepto de la inmortalidad del cuerpo, porque todos ven con sus ojos de que el ser humano envejece, se enferma, muere, se convierte en huesos, en polvo. Así que nadie podría creer en una inmortalidad del cuerpo. Así que el diablo astutamente se inventó la inmortalidad del alma. En el sentido de que si la persona muere, la creencia que se originó desde aquí, desde la primera doctrina de la religión del diablo, era de que cuando mueres, en realidad no te mueres. Tú sigues vivo. De alguna manera, ya sea que tu alma se va al cielo, o si fueras malo te vas al infierno, o en algunas religiones del paganismo se inventó también doctrinas como la reencarnación, de que en realidad cuando te mueres, tú inmediatamente sigues viviendo de otra forma, en otro ser humano, o en un animal, o en una planta,
en alguna forma de vida. Y así hay muchas formas como las religiones paganas han adoptado esta primera doctrina y la han creído y la han predicado y hasta el día de hoy es así. Por ejemplo, en las religiones paganas del Oriente, de Asia, ellos piensan que después de morir, el cuerpo tiene que ser quemado en el fuego para que su alma se libere. Hay otras creencias donde ellos piensan que uno puede alcanzar el nirvana, como el estado máximo en esta cadena de muerte, vida, muerte, vida, muerte y vida. Cuando la Biblia es muy clara, si ustedes leen el libro de Hebreos, de que Dios establece ahí de que el ser humano muere una vez y entonces viene el juicio. Esa es una enseñanza muy importante en la Biblia, muy sencilla, muy clara, muy directa, porque Dios no confunde las cosas. Les voy a leer aquí, lo pueden anotar en sus hojas también. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muy claro. Eso está establecido para el hombre, para el ser humano. Una muerte y luego al juicio. Y ese juicio ya define si el ser humano puede resucitar y vivir por siempre, o si tiene que resucitar y morir para siempre, ya en el contexto del juicio final. De todas maneras, recuerdan que Apocalipsis 12, versículo 9 decía que el diablo, la serpiente antigua, engaña al mundo entero. Lamentablemente ahí en el jardín de Edén solo había una pareja que representaba la especie humana. Ambos comieron del fruto, ambos se sometieron a esta tentación, ambos comieron, se rebelaron contra Dios y básicamente prefirieron creer a la serpiente antigua antes que a Dios. Y luego experimentaron inmediatamente las consecuencias porque comenzaron a conocer el mal con todas sus consecuencias. El miedo, la mala conciencia, la vergüenza, el esconderse, el autojustificarse, el dar la culpa a otros. Y de esta manera ellos comenzaron a sufrir inmediatamente las consecuencias del pecado, de la transgresión, de desobedecer a Dios. Y finalmente también ellos experimentaron sufrimientos aún mucho más grandes con el tiempo, porque ellos tuvieron que experimentar, por ejemplo, como sus descendientes. Su hijo, Caín, mató a su hijo Abel. Qué terribles consecuencias del lado del mal que ellos tuvieron que conocer y experimentar. Finalmente el envejecimiento y la muerte. Qué cosa más triste de que el ser humano se dejó engañar por la serpiente antigua. Por si acaso, en algunas traducciones de Apocalipsis 12, versículo 9, y en otros lugares del Apocalipsis, cuando habla de la serpiente antigua, también algunas traducciones hablan del dragón. Dragón o serpiente antigua es como un sinónimo, porque básicamente se originan de una misma simbología. Y justamente el dragón, como también la serpiente, que en Apocalipsis 12, versículo 9, estaban ahí los dos, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero con su religión establecida del paganismo, la religión del diablo, con su primera doctrina, el no morirás. Y si ustedes ven y analizan las religiones paganas del mundo, todas, casi todas, si van a Asia, a China, Corea, Japón, si van a la India, si van a África, muchos de las antiguas civilizaciones, o si van a América,
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, a los aztecas, los mayas, los incas, o si van a las religiones y civilizaciones antiguas de Europa o América, ustedes verán que siempre se encuentra ahí la simbología de la serpiente o del dragón. Unánimemente, porque es una simbología del paganismo, de la religión del paganismo, cuyo autor es el ángel caído. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Y por eso las religiones paganas, todas creen en la inmortalidad del alma. Todas se han creído la primera mentira del diablo. Y ahí también en el paganismo, en la primera mentira que el diablo trajo a la humanidad, él dijo también, seréis como Dios. Ahora, en muchas religiones paganas, se cree que el ser humano es Dios, es un Dios, que nosotros somos divinos o tenemos una divinidad dentro de nosotros que tenemos que descubrir y desarrollarla y somos creadores nosotros porque somos pequeños dioses y creamos nuestra propia realidad. Hay libros famosos como El Secreto, que es un libro moderno que transmite toda esa enseñanza, esa filosofía de una manera popular también en el mundo occidental. Y si ustedes van, por ejemplo, han escuchado seguro, por ejemplo, el yoga, que es una práctica que viene de la Asia, de las religiones, del paganismo. Y a través del yoga, que son unos movimientos del cuerpo, que hoy en día se presenta simplemente como unos ejercicios buenos para la salud, estiramientos. Pero si vamos al origen de las cosas, ¿dónde se originó el yoga? Ellos intentaban a través de estos ejercicios de conectar o encender o despertar la serpiente que está dentro de ellos, dentro del ser humano. Ellos creen que dentro del ser humano hay una serpiente que se conecta de la cabeza, que va por la columna hasta por la espalda hacia atrás. Kundalini se llama, y hay otros nombres. Entonces ellos piensan que con estos movimientos del yoga también pueden despertar a la serpiente y la divinidad que está dentro de ellos. Y de esta manera desarrollar su divinidad y volver a resplandecer de que son pequeños dioses. Entonces son 7 chakras, así lo llaman, que están en el organismo y que son despertadas y son activadas a través de estas prácticas de la religión del paganismo, en este caso también, por ejemplo, del yoga. Son cosas muy importantes que hay que saber. Ahora, cuando el diablo, en esta su primera manifestación, introduciendo su religión al mundo, en contraste total, 180 grados, con lo que Dios había establecido, el creador, el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, aquí el diablo también acompañó su introducción de su primera doctrina con manifestaciones sobrenaturales, con fenómenos, podríamos decir con milagros, porque la religión del paganismo viene acompañada por manifestaciones sobrenaturales y por milagros. Imagínense, se le apareció a Eva una serpiente y la serpiente hablaba. Un animal hablaba. Ella había visto muchos animales en el jardín del Edén, pero ningún animal hablaba. De repente la serpiente hablaba y le dio un mensaje contrario al mensaje de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás. Y la serpiente dijo, no, no morirás. Falso. En otras palabras, Dios es mentiroso y yo te revelo ahora la verdad. Y la verdad es que no te vas a morir. Mira, yo soy una serpiente. Yo hablo. Esto es una prueba
sobrenatural de que lo que yo te digo es la verdad. Entonces, seguramente, posiblemente la serpiente también había comido o había demostrado a Eva de que ella también comió del fruto y ahora ella podía hablar. Posibilidades. De todas maneras, el paganismo como religión establecida aquí en el mismo jardín Edén con su primera doctrina del no morirás, fue establecido y se cumplió lo que dijo Apocalipsis 12:9, de que engañó al mundo entero porque solo eran Adán y Eva. Y ellos cayeron en estos engaños. Se sometieron. Bien, gracias a Dios se arrepintieron, se dieron cuenta que estaba mal, volvieron a Dios. Dios hizo el primer sacrificio de un cordero, recordamos, y ellos fueron revestidos de esas túnicas de pieles. Sangre inocente fue derramada por un cordero, que en la simbología de la palabra de Dios era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo en la simbología murió este día en lugar de ellos, porque Dios había dicho en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese mismo día Adán y Eva tenían que morir, ciertamente, pero ¿por qué no murieron ese día? Porque ese día alguien murió en su lugar. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Génesis 3:21, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un cordero tenía que morir, derramar su sangre inocente y para que su desnudez fuera una vez más recubierta. Y eso es lo que maravillosamente describe Apocalipsis, también ahí en el capítulo 13. Y aquí en el versículo 8. En Apocalipsis 13:8 habla de los falsos adoradores cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo, a través del Cordero que quita el pecado del mundo, ya fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo? Desde ese día de Génesis 3, cuando un cordero inocente se puso en lugar de Adán y Eva para morir en su lugar, porque ese día ciertamente tenían que morir, pero Dios intervino y Jesucristo murió simbólicamente a través del cordero, prefigurando durante siglos y milenios su muerte en la cruz del Calvario. ¡Qué impresionante! Ahora, vamos a Génesis capítulo 11. Pues en Génesis capítulo 11 vemos cómo la religión del paganismo llega a una siguiente gran etapa. Pasaron como 1600 años, llegó el diluvio, sobrevivieron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas en el arca. Luego, después de que el agua se secó y ellos salieron del arca y comenzaron nuevamente a multiplicarse en la tierra. De sus descendientes se nos cuenta la siguiente historia. Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Claro, eso era el idioma original, el idioma que se habló desde el Génesis, desde la creación, porque fue el mismo idioma que se habló durante 1600 años hasta el diluvio, y fue el mismo idioma que siguieron hablando los sobrevivientes del diluvio y que comenzaron a hablar sus descendientes también. Y entonces, ¿qué pasó? Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Sinar es Mesopotamia. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron,
vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? En la tierra de Sinar, en Mesopotamia, comenzaron a levantar la torre que fue llamado en el versículo 9, por eso fue llamado el nombre de ella, esta torre, Babel, la torre de Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La torre de Babel. Ahora, si vamos un capítulo antes, al capítulo 10, vemos los descendientes de Noé. Y en el versículo 8, recuerdan que uno de los 3 muchachos que sobrevivieron en el diluvio, en el arca, era Cam. Entonces, en el versículo 6 dice, los hijos de Cam, uno de los que sobrevivieron en el arca, eran Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Qué interesante. Entonces, el papá de Nimrod era Cus y el abuelo de Nimrod era Cam, quien había estado en el arca, quien había sobrevivido en el diluvio y que había venido desde el mundo antes del diluvio. Por lo tanto, su bisabuelo era el mismo Noé. Así que Nimrod conocía muy bien la verdad, conocía muy bien todo lo que había pasado. Seguro su papá, su abuelo, su bisabuelo le habían contado. Todos estaban con vida. Todos estaban con vida cuando Nimrod estaba ahí, fue engendrado y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice el versículo 9. Nimrod, fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí está, comenzó su reino con la torre de Babel, con el lugar de Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, es decir, en la tierra de Mesopotamia. De esta tierra salió para Siria y edificó Nive, Rehoboth, Cala y Resén. Entonces él hizo un primer reino en la tierra, el reino que luego se llegó a conocer como el reino de Babilonia, donde él edificó Babel, Nimrod, el primer poderoso en la tierra. Y en el versículo 9 dice 2 veces que él fue vigoroso cazador delante del Señor. Ahora esta palabra delante del Señor podría aparentar positiva. Oh, qué bueno, él estaba delante del Señor. Pero no estaba delante del Señor en forma positiva, sino negativa. Estaba delante del Señor enfrentándolo, oponiéndose a él. Es decir, en ese sentido estaba delante del Señor, en rebelión. Por eso, Dios había dicho claramente, llenen la tierra, vayan. Pero Dios no dijo establezcan reinados, establezcan ciudades, establezcan imperios. Ese no fue el plan de Dios. Y entonces, en Génesis capítulo 11, se nos toma esta ilustración y se ve como ellos levantan la torre de Babel en la tierra de Sinar, en Mesopotamia, y ellos tienen un espíritu, y este espíritu refleja también la religión babilónica, que ellos comenzaron ahí. Es decir, aquí vemos con más detalle a continuación la religión del diablo, el paganismo. Porque ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ellos querían alcanzar el cielo. Ahora les pregunto, ¿es una buena o es una mala idea querer alcanzar el cielo? Obviamente es una bonita idea, es una buena idea. ¿Quién no quiere alcanzar el cielo? El problema es que en la religión pagana, en la religión del diablo,
Ellos intentaron alcanzar el cielo por las obras. Por eso dice en el versículo 3, vamos, hagámonos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, ladrillo por ladrillo, vamos a levantar la torre hasta que llegue al cielo. Nosotros mismos vamos a construirnos el camino al cielo. Es decir, por nuestro propio esfuerzo, por nuestro sacrificio, vamos a trabajar duro y vamos a alcanzar hasta el cielo con esa torre. Ojo, sin Dios, sin Jesús, sin arrepentimiento de los pecados, sin transformación de vida, sin la verdad bíblica, sin el Espíritu Santo, de alguna manera forjarse el camino al cielo por sus propios esfuerzos, ladrillo por ladrillo. Les pregunto, ¿funciona así la salvación? ¿No? Eso suena igual como Adán y Eva, después de pecar, se pusieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Intentaron en ese momento resolver el problema a su propia fuerza, en su propia forma. Pero esto no funciona. El problema del pecado no se resuelve tapando nuestra desnudez con unas hojas de higuera. No. El problema del pecado se resuelve mediante Jesucristo, mediante el arrepentimiento de los pecados, mediante la confesión de los pecados, mediante un cambio de vida, mediante la invitación de que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos llene de su Espíritu. Así funciona. Y Jesús dice, claro que te perdono porque yo he muerto por ti en la cruz. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el inocente que murió por ti. Así que resolvamos el problema. Pero la salvación por obras no funciona. Tú no te puedes ganar el cielo trabajando, poniendo ladrillos, esforzándote, caminando de rodillas, cumpliendo algún ritual para intentar aplacar la ira de los dioses, como lo pensaron los paganos. Así que aquí vemos en Babilonia, en el origen de Babilonia, en la Torre de Babel, vemos cómo ellos introdujeron la doctrina de la salvación por obras. Así que ya tenemos una doctrina, la primera que el diablo puso, que es, no morirás, no, tú eres inmortal, alma inmortal. Y aquí introduce, y por si acaso, si quieres llegar al cielo, tú puedes alcanzar el cielo por tu propio esfuerzo, no te preocupes. Tú no necesitas a Jesús, ni la Biblia, nada. Solo por obras. Pero no es así. ¿Recuerdan que cuando Jacob una vez se echó a dormir y puso una piedra como su almohada y durmió? Él vio en su sueño una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y él vio en ese sueño que ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Porque él entendió y en el sueño de Dios recibió el mensaje que el cielo y la tierra están conectados. Hay una escalera que conecta el cielo con la tierra. Y eso es algo maravilloso. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo que Él es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Y que Jesús, a través de Él, sobre Él suben y bajan los ángeles. Miren, aquí está. Anótense en sus hojas. Juan capítulo 1, versículo 51. Último versículo del primer capítulo de San Juan. Jesús dijo, de cierto os digo, he aquí adelante, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Así como Jacob lo había visto con siglos de anticipación, la escalera que conectaba el cielo con la tierra, y los ángeles subían y bajaban. Pero ¿saben qué o quién es esa escalera? Es Jesucristo. Jesucristo es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Ese es el enlace. Es por eso que, por ejemplo, por si acaso lo de Jacob lo encuentran para que lo anoten en su hoja, en Génesis 28, versículo 12. Génesis 28, 12. Veamos juntos rápidamente. Génesis 28, 12, porque hay un detalle muy hermoso ahí. Génesis 28, 12, porque ahí indica que él puso su cabeza en una piedra para dormir. Les pregunto, si ustedes van a dormir, escogen una piedra como almohada. No es muy cómodo. Yo pienso que no es muy cómodo. ¿Cómo queremos dormir nosotros? Queremos dormir en una cama cómoda, con un buen colchón, calientitos, con una frazadita, una sábana, todo limpio, con una almohada cómoda, donde la cabecita se hunde un poco y dormimos feliz. Pero ¿saben cómo durmió Jacob? Con su cabeza en una piedra. Ahora, eso tiene un simbolismo muy, muy profundo. ¿Quién en la Biblia es representado como una piedra? Como la piedra del ángulo, como la roca. Es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, mira, tú te has puesto tu cabeza sobre mí. Ahora yo voy a mostrarte el camino al cielo. Porque aunque estés ahí en el desierto, solo con tu cabeza en una roca, ahí está la escalera que conecta el cielo con la tierra. Porque donde está el Hijo de Dios, unido con Dios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la escalera que conecta el cielo y la tierra. Ahí suben y bajan los ángeles para hacer su maravillosa obra y ayudar en la salvación del ser humano. Así que a veces quizás no está tan mal irnos al campo, dormir en el campo y pasar una noche dura, porque quizás ahí es donde recién reconocemos, cuando salimos de nuestra comodidad, la necesidad de conectarnos con el cielo, la necesidad de conectarnos con la escalera, con Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Entonces volvemos a Génesis capítulo 11. El problema acá fue que los postdiluvianos, los que construyeron la Torre de Babel y llevaron adelante la religión del diablo y el paganismo, dijeron, no necesitamos a Jesús, no necesitamos un mediador entre Dios y los hombres, nosotros mismos lo haremos. Y eso va justo para ello y de acuerdo con la religión del diablo que dice, tú mismo eres un Dios, tú puedes desarrollar la divinidad que hay en ti, por lo tanto, ¿para qué tú necesitas otro? No, todo está dentro de ti, tú puedes ir desarrollando eso, despertándolo. Pero qué tragedia, qué enseñanza diabólica, porque cuando yo hablo con personas que piensan o creen esto, yo traigo un argumento muy sencillo y les pongo a pensar, y ustedes pueden hacer lo mismo. Todo lo que necesitamos para vivir viene de afuera hacia adentro. Si no comemos, la comida viene de afuera y entra dentro de nosotros. Si no comemos, ¿qué pasa con nosotros? Después de pocos días o semanas, vamos a comenzar a morir. Nos morimos de hambre. Ahora vamos al ejemplo del agua, del líquido. Si no tomamos líquido, si no tomamos agua, después de 2 a 3 días, ya nos deshidratamos y nos morimos de sed. Y vamos al siguiente ejemplo más extremo, el aire. Si no respiramos continuamente y si se nos corta la respiración, 2 minutos, 3 minutos, ya nos desmayamos y en pocos minutos nos morimos. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, del sol. Si no tenemos sol y no tenemos esa vitamina, estamos en oscuridad, el ser humano no tiene lo que requiere para vivir. Así que para vivir
Para que podamos vivir, todo viene de afuera adentro. Y ahora, repentinamente, en la religión del diablo, en el paganismo, dicen, no, tú por ti mismo, dentro de ti está la divinidad, y tienes que desarrollarla, y tú tienes que reconocer que eres un Dios. No, 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 señores, eso es falso. También la vida espiritual viene de afuera y tiene que entrar adentro. Por eso dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Por eso le dice la Biblia que debemos pedir a Dios para que nos dé su Espíritu. Por eso dice la Biblia que somos vasijas vacías que tienen que ser llenadas por el aceite. Somos lámparas que tienen que ser llenadas por el aceite del Espíritu Santo para luego tener una llama de fuego y iluminar la luz. Todo viene de afuera. Pero el diablo, con sus falsas doctrinas, nos quiere hacer creer otra cosa. Entonces, en Génesis 11 encontramos la Torre de Babel, y ahí dice que Dios confundió el lenguaje de ellos, y por eso se llama Babel, porque Babel significa confusión o confundir. ¿Saben? La religión babilónica, la religión del diablo, el paganismo, solamente engaña y confunde, embriaga, emborracha. Ya no puedes ver la verdad, estás en tinieblas espirituales. Quizás pienses que todo está bien. Tienes un símbolo, es el dragón, la serpiente, tienes doctrinas, que es la inmortalidad del alma, que es la salvación por obras, tienes una meta, quieres llegar al cielo, pero por tu propio esfuerzo, y inclusive piensas que no hay problema si me muero porque soy inmortal, soy una divinidad. Oh, qué gran engaño que el diablo puso sobre la humanidad a través del paganismo. Y saben, aquí en Babilonia, si ustedes estudian el capítulo 2 y 3 de Daniel, vengan conmigo Daniel, aquí ven que en Babilonia se practicaba una cosa, que era el ocultismo, con sus diferentes desviaciones. Les voy a leer aquí un ejemplo. Daniel capítulo 2, cuando el rey de Babilonia había tenido un sueño, Nabucodonosor. Y en el versículo 2 dice, Daniel 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y adivinos para que le explicasen sus sueños. Y en el silencio del contexto lo van a volver a ver unas cuantas veces más. Magos, astrólogos, encantadores, adivinos. Y podríamos ampliar la gama. Los que invocan a los muertos, los espíritus, que piensan comunicarse con un ser que ha fallecido, cuando en realidad es un demonio que se hace pasar por la persona fallecida. Entonces, Babilonia era profundamente oculta y pagana. Cuando el rey quería sabiduría, quería ciencia, quería saber el porvenir, ¿a quién recurría? A estas personas, magos, magia, astrología, ver en los astros el futuro, ver en los astros el porvenir y la suerte. Encantadores que hacen encantamientos. Ahí entra por si acaso también el comunicarse con los muertos. Magos, adivinos que hacen adivinaciones. Hoy podríamos ampliar la gama, las cartas de tarot, los péndulos, las líneas de las manos para predecir cosas, el iris de los ojos que se utiliza por las personas que están en esta religión del paganismo, la religión del diablo, para intentar predecir el destino. Y así, una gran gama de cosas, bolas de cristal, horóscopos, leerle el futuro en la coca o en algún metal que se va formando después que es calentado y se le echa el agua. Y otras formas, hay muchas.
Todas ellas pertenecen al arsenal del diablo, a la religión del diablo, al paganismo, que es su forma de la profecía. Así que el diablo copia las cosas de Dios, hace una copia propia. Dios nos dio Biblia y profecías, las profecías. Predecir el futuro, conocer lo que vendrá, el porvenir. Y el diablo dijo, ok, yo en mi religión haré lo mismo. Yo les voy a también dar el futuro, el conocimiento, pero a través de sus artimañas que acabamos de mencionar. Así que nunca debemos recurrir a ninguno de estas fuentes ocultas que son del diablo, son de la religión del paganismo, de la religión del diablo que engaña el mundo entero. Debemos nosotros recurrir solamente a la Biblia, a la profecía bíblica, que eso es aprobada por Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Y el Espíritu Santo lo inspiró, y el Espíritu Santo lo revela. Y si estudiamos, vemos que todo ocurrió en el pasado, las profecías cumplidas del pasado, las profecías que se están cumpliendo ahora, las profecías que aún se cumplirán, todo aprobado por Dios para conocer la verdad. Pero el diablo en su religión, falsa profecía. Eso es algo muy tremendo. Y no solamente esto, sino también en estas sus falsas profecías que se originan básicamente en la astrología. Ustedes saben que los babilónicos allá comenzaron a adorar los astros. Todos los astros, el sol era su dios principal, el que ilumina de día. La luna era su divinidad segunda, que ilumina la noche. Los 5 planetas que podían ver a simple vista, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, eran sus divinidades secundarias también, las siguientes en importancia, y las demás estrellas del cielo que no se mueven eran otras divinidades inferiores, otros dioses inferiores. Pero para ellos, todas las estrellas, la luna, los planetas, las estrellas, todo se originó del dios Sol. Para ellos, el Sol era el máximo astro, el dios Sol. Y la luna y los planetas y las estrellas, todo se originó de ahí, según su forma de creer. Por ellos hicieron 12 signos astrológicos, 12 constelaciones en el cielo, y el sol pasaba en su recorrido en un día por todas las 12 constelaciones y se manifestaba el dios sol en las diferentes divinidades. Eso es lo que creían los babilónicos. Y ahí, por si acaso, surge el concepto de 666. Porque cada constelación de los astros, en la astrología, para los babilónicos tenía 3 cuartos. Así que 12 por 3, 36. Y ellos creían que el Sol, en su recorrido por los astros y por las constelaciones, y cada constelación con sus 3 cuartos, se manifestaba 36 veces. El diablo se manifestaba en las diferentes divinidades. Es decir, el dios Sol se manifestaba en las 36 divinidades. Y ahora, si nosotros vemos los antiguos amuletos de los paganos y vemos cómo están sus números ahí, siempre equivale al 666. Muy interesante. Pero si nosotros tomamos esos 36 dioses de Babilonia, del 1 al 36, y lo vamos sumando, 1 más 2 más 3 más 4, y así sucesivamente hasta más 36, sale el número 666. El 666 es el número del dios Sol, es el número de la adoración al Sol, es el número del día del Sol, porque ahí en el paganismo, la siguiente doctrina que ellos desarrollaron fue la adoración al Sol con el día del Sol. El día del Sol en primer posición de la semana. Lo más opuesto posible al día del Creador en séptima posición. El día del Sol en primera posición, día del Sol, el Sunday en inglés, el Sonntag en alemán.
y en decenas y decenas de idiomas, en el latín también, el dies solis. En todas las culturas del mundo, las civilizaciones, las antiguas religiones, los antiguos idiomas, siempre primer día de la semana, día del sol, día del dios sol. Entonces, el diablo estableció también una doctrina en su día de descanso para su religión pagana, la religión del diablo, que es el día del sol. Y ahí también se introdujo otros conceptos en la religión del diablo, que es la idolatría, ya que han muerto las personas en el pasado, pero no están muertos, según ellos, porque siguen vivos. Así que hay que honrarlos, tú puedes buscar a través de ellos los favores de los dioses. Así que ellos pensaban en la idolatría, poner imágenes, esculturas, ídolos de personas o de animales o de otras cosas, mayormente de personas fallecidas, porque ellos pensaban, no, en realidad no están muertos, así que hay que adorarlos, porque ahora están en otra dimensión. Nos pueden hacer favores, los podemos consultar, podemos hablar con ellos a través del ocultismo, del espiritismo y muchas cosas parecidas. Así que la idolatría, otra de las doctrinas de la religión pagana del diablo, y una otra que es muy importante es la veneración de hombres. Comenzaron a venerar hombres por encima de hombres, es decir, a decir, esta persona por alguna razón, por la astrología, por su nacimiento, porque es Nimrod o porque es un líder religioso muy importante o porque tiene mucho poder militar o económico o religioso, cualquier otro elemento está de alguna manera por encima de los demás hombres. Así que comenzó la veneración de hombres, inclinarse a los hombres, besar sus manos, pedirle favores, besar sus pies, decirle títulos de mucho honor y gloria a esos seres humanos. Comenzó la veneración de humanos, cuando la Biblia es muy clara que nosotros como seres humanos somos todos iguales, inclusive frente a los ángeles. Somos diferentes seres humanos y ángeles, somos diferentes. Pero no somos superiores o inferiores en el sentido de que debamos honrar o inclinarnos. Cuando una vez ante Pedro se inclinó un hombre, Pedro lo levantó inmediatamente, dijo, no, no me veres a mí, no te inclines a mí, yo soy hombre como tú. Adora a Dios. Lo mismo pasó cuando en el Apocalipsis San Juan vio ángeles y se inclinó ante los ángeles y los ángeles dijeron, no hagas esto, adora solo a Dios. No debemos venerar seres humanos y ni siquiera ángeles. Muy importante, si ni siquiera debemos venerar ángeles, mucho menos a seres humanos pecaminosos. Qué impresionante. Así que la religión del diablo tiene muchas doctrinas. Espiritismo, no morirás. Salvación por obras, veneración de hombres, idolatría, día de descanso en el día del sol, en la primera posición de la semana, falsa profecía, profecías, pero falsas, astrológicas. El dios sol está ahí por detrás, con el 666. Por eso cuando en el Apocalipsis vuelve a aparecer el 666, Apocalipsis 13, está en relación otra vez, si vamos a los orígenes, a la introducción del día del sol a través de la marca de la bestia, pero es otro tema. Porque el 666 es el número original de la adoración al sol y de su día del sol y de la falsa religión. Ok, muy importante. Queridos hermanos, para seguir analizando esto y llegar hacia el fin del mensaje, desde Babilonia se nos dijo en Génesis capítulo 11 que Dios confundió las lenguas, Génesis 11 versículo 9 y 8, y dice, y los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra.
y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí, desde Babel, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y es por eso que en todas las antiguas religiones, civilizaciones y culturas tenemos todas estas cosas por común. Su símbolo es la serpiente y el dragón. Todos creen en la inmortalidad del alma. Todos tienen formas de predecir el futuro, como la astrología. Todos intentan desarrollar sus divinidades, que no las tenemos. Buscan salvarse por las obras, veneran a hombres, tienen idolatría y un día de descanso común que se diera el sol. Y así fue que en toda la secuencia de los reinos e imperios de Daniel 2 y Daniel 7, este paganismo que se originó en Babilonia y desde el engaño, desde cuando la serpiente antigua engañó a Eva, esta antigua religión que desde Babilonia, después del diluvio, se plasmó en los diferentes imperios que siguieron. Babilonia era pagana, Medo-Persia era pagana, Grecia era pagana. Todos tenían su panteón con sus divinidades y sus dioses y su espiritismo y su ocultismo y su magia y su adivinación y su astrología, su veneración de hombres, su idolatría, su día del sol. Siempre la misma historia y su pensamiento de que ellos son eternos. Grecia, Roma imperial, igual, de la misma manera. Y luego Roma colapsó y vinieron las 10 tribus bárbaras, los 10 cuernos, los 10 dedos de la estatua. Y todas las 10 tribus bárbaras eran neta y profundamente paganas. Así que el paganismo era la religión establecida por el diablo y que existía continuamente ahí hasta el momento que el continuo fue quitado. Hasta el momento que la religión del paganismo se introdujo la religión del cristianismo. Pero eso vamos a ver en otro tema. De todas maneras, había una secuencia continua de paganismo hasta que Dios introdujo, hasta que hubo un cambio hacia el cristianismo. Pero en el siguiente tema vamos a estudiar el judaísmo, porque vamos a ver de qué manera el paganismo convivió, o como el judaísmo convivió con el paganismo durante siglos, porque dentro de esa masa oscura, espiritual, religiosa del paganismo, Dios había levantado una luz en el mundo de una verdad del Creador. Pero eso vamos a ver en el siguiente tema. De todas maneras, les quiero decir una cosa más, porque ya estamos llegando al final del tema. Tengo aquí los mapas, los diagramas proféticos de los pioneros. Eso es algo muy interesante, de los pioneros adventistas. Ellos tenían aquí unos diagramas proféticos. Y si vemos el primero de los tres, que es de 1843, de Charles Fitch, vemos que él describió el dragón, aquí está el dragón, con el nombre de Pagan Rome, Roma pagana. Ellos lo entendieron así, Roma pagana. Es decir, el dragón era un símbolo del paganismo, sí, pero de Roma principalmente. Así lo entendieron. Lo mismo ocurrió en el segundo diagrama profético de 1850 de Otis Nichols. También aquí, cuando el dragón es presentado, igual aquí, debajo dice Pagan Rome, Roma pagana. Y luego, tenía razón porque el dragón representaba también a la Roma pagana, pero el dragón representaba mucho más que la Roma pagana. El dragón representaba al paganismo en su totalidad, desde un inicio, cuando el diablo estableció el paganismo como su religión. Y por eso, en el tercer diagrama profético de 1863 de Jaime White, muy interesante, cuando aquí vuelve a aparecer el dragón, aparece directamente solamente con la descripción paganismo, paganism. Correcta la descripción.
Es decir, la luz va progresivamente en aumento, porque el dragón con sus 7 cabezas, sus 10 cuernos, aquí ilustrado, el dragón, el diablo que está detrás de todo esto, no solamente se refiere al paganismo del Imperio Romano, no. El dragón es símbolo de su religión pagana en todas sus fases, en todas sus cabezas, en todas sus épocas, en todas sus cabezas. Es importante, Babilonia pagana, Medo-Persia pagana, Grecia pagana, Roma imperial pagana, Roma, las 10 tribus bárbaras paganas, y repentinamente hubo un corte. Y ese corte era de Roma pagana a Roma cristiana. Pero eso vamos a ver en el siguiente tema o en el subsiguiente tema. Pero antes de terminar, les quiero mostrar una curiosidad más que se encuentra aquí en los diagramas proféticos. En la profecía de Daniel capítulo 9 y 8, en las profecías de Daniel, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 11, en el capítulo 12, aparecen en varios versículos una descripción que se llama el continuo. Y dice ahí, el continuo fue quitado. Yo pienso en el tema de mañana lo vamos a ver con más detalle, pero ahí nos indica que el continuo que fue quitado fue el paganismo, que fue reemplazado por el cristianismo. Pero eso vamos a ver mañana con más detalle y lo vamos a ver también nuevamente en algunas descripciones de los diagramas proféticos de los pioneros, que lo entendieron también así. Pero vamos a ver mañana con detalle esos aproximadamente 6 pasajes que nos hablan de la transferencia, de la transición histórica y profética del paganismo hacia el cristianismo. Pero, queridos hermanos, con esas palabras voy a terminar el tema de hoy. Hemos comenzado tarde y también les pido que mañana comencemos más temprano para también poder terminar más temprano. Y en ese sentido les invito a que hagamos una oración para terminar, que Dios nos ayude para reconocer con claridad todo lo que hemos hablado hoy y de que nosotros estemos firmemente con el Dios creador de los cielos y de la tierra y con la verdadera adoración y con la verdadera profecía y con el verdadero camino al cielo, que es Jesucristo, a través del arrepentimiento y la confesión de los pecados y de la verdadera religión y espiritualidad. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Hagamos una oración para terminar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque es tan reveladora y también la historia, para entender los diferentes sistemas religiosos aquí en la tierra. Mañana vamos a ver otro y vamos a ver cómo interactúan y vamos a profundizar un poquito más sobre lo que vimos hoy. Ayúdanos a que nosotros estemos del lado de la verdad, del lado de la obediencia, de la justicia, del amor, del lado tuyo de las verdaderas profecías y del verdadero camino hacia el cielo y hacia la eternidad, que es la escalera que conecta el cielo con la tierra, que es Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Te damos gracias por este único mediador que Dios ha dado entre Él y los hombres para que seamos salvos. Te pedimos que nos bendigas a todos los presentes, que nos ayudes, nos acompañes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.